Muy bien, el tema de hoy son las reglas de divisibilidad. Son reglas o normas que sirven para ver si un número se puede dividir en ciertas partes, ya sea que se pueda dividir en 2, en 3, en 5, en 6, en 9, en 10, que son las que más vamos a utilizar. Entonces, necesito que para que las hagan en su cuaderno, como yo lo voy a hacer en la pizarra, con números grandes acá y con colores, por favor. Entonces, por ejemplo, vamos con la regla, la más común, que es la primera, la regla del 2. Entonces, la regla del 2 dice que se divide en dos partes, o se divide en dos, cuando termina en 0 o número par. La regla del 3 la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. La regla del 5 cuando un número termina en 0 o 5. La regla del 6 cuando un número tiene la regla del 2 y del 3. La regla del 9 cuando la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. Y la regla del 10 cuando un número termina en 0. Entonces van a haber ciertos números, ciertas cantidades que van a cumplir con estas reglas. Puede ser que un número tenga la regla del 2, la regla del 3, la regla del 6 o que tenga todas las reglas. Reglas de divisibilidad, repito, son números para saber en cuánto se divide otro número. Si termina en número par o en 0, se puede dividir en 2. Si termina a la suma de sus dígitos, que sea múltiplo de 3, es decir, que esté en la tabla del 3. 5 se puede dividir en 5 partes cuando termina en 0 o 5. Se puede dividir en 6 partes o se puede dividir en 6 cuando cumple la regla del 2 o la regla del 3 al mismo tiempo, que tenga las dos reglas. Y el 9 se puede dividir en 9 partes cumpliendo la regla que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 9. Es decir, que al sumar sus dos números estén en la tabla del 9. Y la regla del 10 cuando un número termina en 0. Esto sí es necesidad que lo estemos repasando y aprendiendo. Muy bien. Explicando las reglas de divisibilidad entre los ejemplos. Vuelvo a decir, el número 20 cumple la regla del 2, del 5 y del 10. ¿Por qué? ¿Por qué el 20? Porque es 0 o es número par, cumple la regla del 2, termina en 0 la regla del 5 y termina en 0 la regla del 10. El 42 cumple la regla del 2 porque es número par, cumple la regla del 3, ¿por qué? Al sumar sus dígitos, 4 más 2, 6, el 6 está en la tabla del 3, cumple la regla del 3, automáticamente cumple la regla del 6. Esto no cumple la regla del 5 ni del 10 porque no terminan en 0. ¿Y la 9? Muy bien, vamos con otro ejemplo. Tengo el número 18. El número 18. ¿Qué reglas cumple el número 18? La del 9, la del 2. Cumple la regla del 2
porque es número par. La de Si yo sumo 1 más 8 me da 9, el 9 está en la tabla del 3, cumple la regla del 3, Y el automáticamente la regla del 6 y también la regla del 9. ¿Por qué? Porque el 9 también está en la tabla del 9. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es reconocer qué reglas cumplen ciertos números. Veamos el número 60. ¿Qué reglas pueden tener el número 60? La del 2 porque es número par. La de 10. La del 3 porque miren 6 más 0 me da 6. Y el 6 está en la tabla del La del 3. 10. Automáticamente la del 6. La del 5 porque termina en 0. Y la del 10 porque termina en 0. Cumple todas menos la regla del 9. Y una lo puede tener todas las Sí, tres. en este caso, por ejemplo, si ponemos 90, cumple todas las reglas. La del 2 porque es número par, la del 3 porque está en la tabla del 3, la del 6 porque tiene la regla del 2 y 3, la del 5 porque termina en 0, la del 9 porque está en la tabla del 9 y la del 10 porque termina en 0. Entonces, ¿cómo sé yo y cómo reconozco cada una de estas reglas? Aprendiéndome los temas o las reglas de divisibilidad.